Millonario abandonó a su esposa embarazada, años después la vio con mellizos en una mansión de lujo. Disculpe, murmuró Sara, sintiendo que sus mejillas se encendían. El hombre sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro atractivo y bien afeitado. No hay problema. Soy Richard, por cierto, dijo, extendiendo su mano. Sara dudó por un momento antes de estrecharla. Sara, respondió, sintiendo una corriente eléctrica recorrer su piel al contacto. ¿Trabajas aquí a menudo, Sara?, preguntó Richard, sus ojos nunca dejando los de ella. No, yo, en realidad soy enfermera. Esto es solo un trabajo extra, explicó, sintiéndose repentinamente consciente de su uniforme sencillo en medio de tanto lujo. Richard asintió, su interés visiblemente piqued. Una profesión noble. Debe ser gratificante ayudar a las personas todos los días. Sara sintió una calidez expandirse en su pecho. Pocas veces alguien mostraba verdadero interés en su trabajo. Lo es, dijo con una sonrisa genuina. Aunque a veces es agotador. Me lo imagino, respondió Richard, su voz suave y comprensiva. ¿Qué te parece si tomamos un descanso? Conozco un balcón tranquilo donde podríamos charlar sin que te metas en problemas por abandonar tu puesto. El corazón de Sara latía con fuerza. Sabía que debería declinar, que era imprudente e impropio. Pero algo en los ojos de Richard, en su sonrisa cálida y en la forma en que la miraba como si fuera la única persona en la sala, la hizo asentir. Solo 5 minutos, dijo, dejando la bandeja en una mesa cercana. Mientras seguía a Richard hacia el balcón, Sara sentía una mezcla de emoción y nerviosismo. No podía explicarlo, pero tenía la sensación de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Lo que no sabía era si sería para bien o para mal. El aire fresco de la noche de Nueva York los envolvió cuando salieron al balcón. Las luces de la ciudad brillaban como un mar de estrellas a sus pies. Sara se estremeció, no solo por el frío, sino por la intensidad de la mirada de Richard. Cuéntame más sobre ti, Sara, dijo él, su voz suave como terciopelo en la noche. Siento que estoy frente a alguien especial. Y así, bajo el cielo estrellado de Manhattan, comenzó una historia que cambiaría sus vidas para siempre, una historia de amor, traición y redención que ninguno de los dos podía prever en ese momento mágico. Las semanas siguientes pasaron como un torbellino de emociones para Sara. Cada momento libre lo pasaba con Richard, sumergiéndose en un mundo de lujo y romance que nunca había imaginado posible. Una tarde, mientras paseaban por Central Park, Richard la sorprendió con un picnic elaborado junto al lago. Sara se quedó sin aliento al ver la manta de seda extendida sobre el césped, rodeada de rosas y velas. Richard, esto es, demasiado, susurró Sara, abrumada por el gesto. Él tomó su mano, sus ojos brillando con una intensidad que la hizo estremecer. Nada es demasiado para ti, mi amor. Estos días contigo han sido los más felices de mi vida. Sara sintió que su corazón se aceleraba. Cada fibra de su ser anhelaba creer en sus palabras, en este cuento de hadas que estaba viviendo. Pero una pequeña voz en el fondo de su mente susurraba advertencias que ella se negaba a escuchar. A veces temo que todo esto sea un sueño, confesó Sara, su voz apenas un susurro. Que un día despertaré y tú no estarás. Richard la atrajo hacia sí, sus labios rozando su frente en un beso tierno. Estoy aquí, Sara. Y no iré a ninguna parte. Tú eres mi futuro. Esa noche, bajo las estrellas de Nueva York, Sara se entregó completamente a Richard, dejando que sus caricias borraran todas sus dudas y temores. En sus brazos, se sentía invencible, amada, completa. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Sara flotaba en una nube de felicidad, deslumbrada por los regalos lujosos, las cenas en restaurantes exclusivos y las noches apasionadas en el ático de Richard con vista a la ciudad. Pero incluso en medio de tanta dicha, había momentos en que Sara notaba una sombra cruzar el rostro de Richard, una tensión en sus hombros cuando sonaba su teléfono. Eran detalles pequeños, casi imperceptibles, que ella se esforzaba por ignorar.
Una noche, mientras cenaban en el balcón del ático de Richard, él la sorprendió con una pregunta que cambiaría todo. «Sara, ¿has pensado alguna vez en tener hijos?», preguntó, su voz cargada de una emoción que ella no pudo descifrar. El corazón de Sara dio un vuelco. «Yo, sí, algún día». «Contigo», respondió, sintiendo que el mundo se detenía a su alrededor. Richard sonrió, pero sus ojos parecían distantes. «Algún día», repitió, como si saboreara la palabra. «Sería maravilloso, ¿no crees? Una familia, tú y yo». Sara sintió una mezcla de emoción y ansiedad creciendo en su pecho. ¿Estaba Richard insinuando lo que ella creía? ¿Estaban a punto de dar el siguiente paso en su relación? Mientras la noche avanzaba y la conversación fluía, Sara no podía sacudirse la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. Lo que no sabía era que el destino tenía preparado un giro que pondría a prueba todo lo que creía saber sobre el amor y la confianza. Las semanas pasaron, y Sara comenzó a notar cambios en su cuerpo. Su corazón latía con una mezcla de emoción y temor cuando finalmente confirmó sus sospechas: estaba embarazada. Con manos temblorosas, preparó una cena especial en el apartamento de Richard. Velas, música suave, y su plato favorito. Cuando él entró, Sara notó inmediatamente la tensión en sus hombros. «Richard, amor, ¿estás bien?», preguntó, su voz teñida de preocupación. Él forzó una sonrisa. «Solo estrés del trabajo, cariño». «¿Qué es todo esto?». Sara respiró hondo. «Tengo algo importante que decirte». Se sentaron a la mesa, el aire cargado de una tensión palpable. Sara tomó la mano de Richard, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Richard, yo estoy embarazada». El silencio que siguió fue ensordecedor. La expresión de Richard pasó de la sorpresa al shock, y luego a algo que Sara no pudo descifrar. No era la reacción que había esperado. «¿Embarazada?», repitió él, su voz fría y distante. «¿Estás segura?». Sara sintió que su corazón se hundía. «Sí, lo confirmé hoy». «Yo pensé que estarías feliz». Richard se levantó abruptamente, pasándose una mano por el cabello. «Sara, esto no puede estar pasando». «No ahora». Las lágrimas que Sara había estado conteniendo comenzaron a caer. «¿Qué quieres decir?». «Hablamos sobre tener una familia. Hablamos sobre el futuro, Sara. Un futuro lejano. No esto, no ahora». La voz de Richard era dura, casi cruel. Sara se levantó, sus piernas temblando. «Richard, por favor, háblame. Podemos resolver esto juntos». Él la miró, y por un momento, Sara vio un destello de algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Miedo? Pero desapareció tan rápido como había aparecido. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente. Esto cambia todo». «¿Tiempo?», susurró Sara, su voz quebrándose. «Pero estamos juntos en esto, ¿verdad? ¿Nos amamos?». Richard no respondió. En cambio, tomó su chaqueta y se dirigió a la puerta. «Richard, por favor, no te vayas así», suplicó Sara, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Él se detuvo en la puerta, su mano en el pomo. Por un momento, Sara pensó que se daría la vuelta, que la abrazaría y le diría que todo estaría bien. Pero no lo hizo. «Lo siento, Sara», dijo, sin mirarla. «Necesito estar solo». Y con eso, se fue, dejando a Sara sola en el apartamento, rodeada de velas parpadeantes y el eco de sus sueños rotos. Mientras se hundía en el suelo, sollozando, Sara no podía imaginar que esto era solo el comienzo de una prueba que pondría a prueba cada fibra de su ser. La noche que debería haber sido de celebración se había convertido en el preludio de un dolor inimaginable. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un mes. Sara vivía en un estado de ansiedad constante, alternando entre la esperanza y la desesperación. Cada llamada perdida, cada mensaje sin respuesta,
era como un puñal en su corazón. Una mañana gris, Sara decidió ir al edificio de oficinas de Richard. No podía soportar más la incertidumbre. Con el corazón latiendo furiosamente, se acercó a la recepcionista. «Disculpe, ¿podría ver a Richard Blackwood, por favor?», preguntó, su voz temblando ligeramente. La recepcionista la miró con una mezcla de confusión y lástima. «Lo siento, señorita, pero el señor Blackwood ya no trabaja aquí». Sara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Qué? Pero, ¿desde cuándo?». «Hace 3 semanas». Renunció repentinamente y se fue. El mundo de Sara se derrumbó en ese instante. Salió tambaleándose del edificio, las lágrimas nublando su visión. En la acera, sacó su teléfono con manos temblorosas y marcó el número de Richard una vez más. «Lo sentimos, el número que usted ha marcado ya no está en servicio». Un sollozo desgarrador escapó de su garganta. Las personas pasaban a su alrededor, ajenas a su dolor, mientras ella se apoyaba contra la pared fría del edificio. «¿Por qué, Richard?», susurró al aire. «¿Por qué nos haces esto?». Esa noche, en su pequeño apartamento, Sara se sentó en el suelo, rodeada de fotos y recuerdos de su tiempo con Richard. Cada imagen, cada objeto, parecía burlarse de ella, recordándole la felicidad que había perdido. Con manos temblorosas, acarició su vientre apenas abultado. «No te preocupes, pequeño», murmuró. «Mamá está aquí. Siempre estaré aquí para ti». Mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, Sara tomó una decisión. No podía seguir viviendo en el limbo, esperando a un hombre que claramente había elegido abandonarla. Tenía que ser fuerte, por ella y por su bebé. Se levantó lentamente, secándose las lágrimas con determinación. «Podemos hacer esto», se dijo a sí misma. «Seremos fuertes». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, una parte de ella se preguntaba cómo sobreviviría a este dolor, cómo podría criar a un hijo sola en una ciudad que de repente parecía fría y hostil. El futuro se extendía ante ella, incierto y aterrador. Pero Sara sabía que no tenía otra opción que seguir adelante, un día a la vez, llevando consigo el peso de un amor perdido y la responsabilidad de una nueva vida que crecía dentro de ella. Mientras la noche avanzaba, Sara se preparó para enfrentar un nuevo día, sin saber que el destino aún tenía más pruebas y sorpresas reservadas para ella. La vida que conocía había terminado, pero una nueva, llena de desafíos y posibilidades inesperadas, estaba a punto de comenzar. Los meses siguientes fueron una lucha constante para Sara. Cada día era una batalla contra la depresión, la ansiedad y las dificultades financieras. Su trabajo como enfermera apenas cubría sus gastos, y el embarazo avanzado hacía que los turnos largos fueran cada vez más agotadores. Una tarde, mientras Sara organizaba los medicamentos en el hospital, su supervisora, la señora Rodríguez, se acercó con una expresión preocupada. «Sara, cariño, ¿podemos hablar un momento?», preguntó con suavidad. Sara asintió, sintiendo un nudo en el estómago. Siguió a la señora Rodríguez a su oficina, donde se sentaron frente a frente. «Sara, he notado que últimamente pareces distraída. Cansada. Sé que tu situación es difícil, pero...». «Lo siento», interrumpió Sara, las lágrimas amenazando con caer. «Prometo que mejoraré. Necesito este trabajo, por favor». La señora Rodríguez levantó una mano para calmarla. «Tranquila, no estoy aquí para despedirte. Estoy preocupada por ti. ¿Has considerado tomar una licencia?». Sara sintió que el pánico la invadía. «No puedo permitírmelo. Apenas puedo pagar el alquiler ahora, y con el bebé en camino». La supervisora la miró con compasión. «Entiendo, pero tu salud y la del bebé son lo primero. Quizás podríamos reducir tus horas, asignarte tareas menos exigentes». Sara asintió, agradecida pero abrumada. Mientras salía de la oficina, se apoyó contra la pared del pasillo, respirando profundamente para contener las lágrimas. «¿Cómo voy a hacer esto?», susurró para sí misma, acariciando su vientre abultado.
Esa noche, en su pequeño apartamento, Sara se sentó en el borde de su cama, rodeada de facturas sin pagar y folletos de clínicas prenatales. El peso de su situación la aplastaba. Tomó una foto arrugada de Richard, la última que quedaba. ¿Por qué nos hiciste esto?, murmuró, las lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Cómo pudiste simplemente desaparecer? Un golpe en la puerta la sobresaltó. Era su vecina, la señora Chen, una anciana amable que vivía al final del pasillo. Sara, querida, te traje algo de sopa, dijo la señora Chen, entrando con un recipiente humeante. Se detuvo al ver el estado de Sara. Oh, cariño, ¿qué pasa? Sara no pudo contenerse más. Entre sollozos, le contó todo a la señora Chen, el abandono de Richard, sus luchas financieras, el miedo al futuro. La señora Chen la escuchó en silencio, sus ojos llenos de compasión. Cuando Sara terminó, la anciana tomó sus manos entre las suyas. Escúchame bien, Sara, dijo con firmeza. Eres más fuerte de lo que crees. Has sobrevivido hasta ahora, y seguirás haciéndolo. Y no estás sola. Estoy aquí, y juntas encontraremos una manera. Las palabras de la señora Chen encendieron una pequeña chispa de esperanza en el corazón de Sara. Tal vez, solo tal vez, podría superar esto. Mientras la noche avanzaba, Sara se acostó, exhausta pero con una nueva determinación. No sabía cómo, pero encontraría la manera de salir adelante. Por ella y por su bebé. Lo que Sara no podía imaginar era que el destino tenía planes inesperados para ella. Planes que la llevarían por un camino que nunca hubiera imaginado, lleno de desafíos, pero también de oportunidades que cambiarían su vida para siempre. El día que Sara entró en trabajo de parto, el cielo de Nueva York se desgarraba con una tormenta feroz. Sola en su pequeño apartamento, sintió la primera contracción con una mezcla de terror y emoción. Ya vienen, mis pequeños, susurró, acariciando su vientre abultado. Mamá está aquí. Con manos temblorosas, llamó a un taxi y a la señora Chen. El viaje al hospital fue una pesadilla de dolor y ansiedad. Sara apretaba los dientes con cada contracción, deseando desesperadamente tener a alguien a su lado. En la sala de partos, las cosas se complicaron rápidamente. Señora, necesitamos hacer una cesárea de emergencia, anunció el doctor, su voz tensa. Los bebés están en peligro. El pánico se apoderó de Sara. ¿Bebés? ¿Más de uno? Son gemelos, señora. ¿No lo sabía? El mundo de Sara se tambaleó. Gemelos. Iba a tener gemelos. Sola. Por favor, sálvelos, suplicó entre lágrimas mientras la llevaban al quirófano. Las horas siguientes fueron un borrón de dolor, miedo y esperanza. Sara luchó con todas sus fuerzas, su cuerpo y su espíritu al límite. Finalmente, el llanto de un bebé rompió el aire, seguido poco después por otro. Felicidades, señora, dijo la enfermera, colocando dos pequeños bultos en sus brazos. Un niño y una niña. Sara miró a sus hijos, abrumada por una oleada de amor tan intensa que casi dolía. Eran perfectos, diminutos milagros con mechones de pelo oscuro y ojos arrugados. Hola, mis amores, susurró, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Soy su mamá. Los amo tanto. Pero la felicidad fue efímera. De repente, las máquinas empezaron a sonar frenéticamente. Está perdiendo mucha sangre, gritó alguien. Necesitamos más unidades, ahora. Sara sintió que se desvanecía, el mundo volviéndose borroso en los bordes. Luchó por mantener los ojos abiertos, por aferrarse a sus bebés. Por favor, rogó débilmente. Mis hijos, necesito vivir por ellos. Mientras la oscuridad amenazaba con engullirla, Sara pensó en Richard, en la vida que podrían haber tenido. Pero ahora, frente a la posibilidad de perderlo todo, se dio cuenta de que nada de eso importaba. Solo sus hijos. Solo el futuro que debía luchar por darles. Con un último esfuerzo, Sara apretó a sus bebés contra su pecho.
Lucharé por ustedes, prometió. Siempre. Y con esa promesa, Sara se sumergió en la inconsciencia, su destino pendiendo de un hilo. Los médicos trabajaban frenéticamente para salvarla, mientras en la sala de espera, la señora Chen rezaba por un milagro. Lo que nadie sabía era que este momento de crisis sería solo el comienzo de una serie de eventos que cambiarían el curso de sus vidas para siempre. El destino tenía planes para Sara y sus gemelos, planes que nadie podría haber previsto. Los años siguientes fueron una montaña rusa de emociones y desafíos para Sara. Cada día era una lucha constante por sobrevivir y darles lo mejor a sus hijos, Emma y Isen. Una noche, después de un agotador turno doble en el hospital y otro en la cafetería local, Sara llegó a casa exhausta. La señora Chen, que cuidaba a los gemelos, la recibió con una sonrisa cansada. «Gracias por todo, señora Chen», susurró Sara, besando las mejillas de sus hijos dormidos. «No hay de qué, querida». «Pero Sara, te estás matando trabajando así», respondió la anciana, preocupada. Sara se desplomó en el sofá desgastado, las ojeras marcadas bajo sus ojos. «No tengo opción. Las cuentas siguen llegando y los niños necesitan tanto». En ese momento, Emma se despertó llorando. Sara la tomó en brazos, meciéndola suavemente. «Shach, mi amor. Mamá está aquí», murmuró, su voz quebrada por el cansancio. La señora Chen observó la escena con el corazón encogido. «Sara, ¿has considerado buscar ayuda? Quizás hay programas de asistencia». «Ya lo he intentado», interrumpió Sara, las lágrimas amenazando con caer. «Pero apenas cubro lo básico. Y con los gemelos creciendo tan rápido». El llanto de Isen se unió al de su hermana, y Sara sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Con un bebé en cada brazo, comenzó a tararear suavemente, una canción de cuna que su madre solía cantarle. Mientras los gemelos se calmaban, Sara miró por la ventana hacia las luces de la ciudad. «A veces me pregunto si estoy haciéndolo correcto», confesó en voz baja. «Si soy suficiente para ellos». La señora Chen se acercó, poniendo una mano reconfortante en su hombro. «Eres más que suficiente, Sara. Tus hijos tienen amor, y eso es lo más importante». Sara asintió, agradecida por el apoyo, pero el miedo y la duda seguían royendo su corazón. ¿Cuánto tiempo podría seguir así? ¿Cuándo llegaría el punto de quiebre? Esa noche, después de que la señora Chen se fue y los gemelos dormían profundamente, Sara se sentó en el borde de su cama, sosteniendo una foto arrugada de Richard. «¿Por qué nos abandonaste?», susurró, una mezcla de rabia y dolor en su voz. «Ellos te necesitan. Yo te necesito». Pero el silencio fue su única respuesta. Sara guardó la foto en el cajón, prometiéndose una vez más que sería fuerte, que encontraría una manera de salir adelante. Lo que Sara no podía imaginar era que el destino estaba a punto de intervenir de una manera inesperada. Una oportunidad que cambiaría el curso de sus vidas estaba a la vuelta de la esquina, trayendo consigo nuevos desafíos y la posibilidad de un futuro que nunca se atrevió a soñar. Mientras se quedaba dormida, agotada pero determinada, Sara no tenía idea de que sus años de sacrificio estaban a punto de dar un giro dramático. El universo tenía planes para ella y sus hijos, planes que pondrían a prueba su fuerza una vez más, pero que también podrían ofrecerle la redención y la felicidad que tanto merecía. El destino dio un giro inesperado una tarde de otoño en el hospital. Sara estaba terminando su turno cuando la llamaron urgentemente a la habitación de un paciente recién ingresado. «Señorita Sara», dijo el doctor Ramírez, «el señor Goldstein ha solicitado específicamente que usted sea su enfermera personal». Sara entró en la habitación, sorprendida. Un anciano de aspecto distinguido la miró con ojos brillantes desde la cama. «Ah, ahí está», dijo el señor Goldstein con voz débil pero cálida. La enfermera de la sonrisa amable. Sara lo reconoció de inmediato. Era el paciente al que había atendido la semana anterior durante una emergencia. «Señor Goldstein, ¿cómo se encuentra?», preguntó Sara, acercándose a la cama. «Mejor ahora que estás aquí»,
querida, respondió él, tomando su mano. Sabes, no he dejado de pensar en ti desde aquel día. Tu amabilidad, tu dedicación, me recordaste a mi difunta esposa. Sara sintió una oleada de emoción. Es muy amable, señor Goldstein. Solo hago mi trabajo. No, haces mucho más que eso, insistió él. Dime, Sara, ¿tienes familia? Por un momento, Sara dudó. Luego, algo en la mirada del anciano la impulsó a abrirse. Sí, tengo gemelos. Emma y Isen. Tienen 5 años. Los ojos del señor Goldstein se iluminaron. Maravilloso. ¿Y su padre? Sara bajó la mirada, el dolor aún fresco. No está en el panorama. El señor Goldstein apretó su mano con sorprendente fuerza. Entiendo. Sara, ¿te gustaría sentarte un momento? Tengo una propuesta que hacerte. Intrigada y un poco nerviosa, Sara se sentó junto a la cama. El señor Goldstein la miró con intensidad. Verás, Sara, estoy solo en este mundo. Mi esposa falleció hace años, y nunca tuvimos hijos. He pasado mi vida construyendo un imperio empresarial, pero ¿de qué sirve todo eso sin nadie a quien dejárselo? Sara escuchaba, su corazón latiendo con fuerza. ¿A dónde quería llegar el señor Goldstein? He estado buscando a alguien, continuó él, alguien con corazón, con determinación. Alguien como tú, Sara. Señor Goldstein, yo, no entiendo, tartamudeó Sara. Él sonrió con ternura. Quiero tomarte bajo mi protección, Sara. A ti y a tus hijos. Quiero darte la oportunidad de una vida mejor, de aprender a manejar mis negocios. Quiero que seas mi heredera. Sara se quedó sin aliento, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Pero, ¿por qué yo? Apenas me conoce. A veces, querida, el corazón sabe lo que la mente tarda en comprender. Vi en ti lo que he estado buscando durante años. Solo necesito saber si estás dispuesta a aceptar esta oportunidad. Las lágrimas corrían por las mejillas de Sara. Era demasiado bueno para ser verdad, demasiado repentino. Pero en el fondo de su corazón, sintió una chispa de esperanza que no había experimentado en años. Yo no sé qué decir, susurró. El señor Goldstein sonrió. No tienes que decidir ahora. Piénsalo. Pero recuerda, Sara, a veces la vida nos ofrece segundas oportunidades. Depende de nosotros tener el coraje de tomarlas. Mientras Sara salía de la habitación, aturdida y emocionada, no podía imaginar cómo esta conversación cambiaría el curso de su vida para siempre. El destino había puesto ante ella una oportunidad inesperada, una que traería consigo nuevos desafíos, pero también la promesa de un futuro que nunca se atrevió a soñar. El gran salón de baile del Hotel Ritz-Carlton brillaba con el resplandor de 1000 luces. Sara, vestida con un elegante vestido de gala negro, se movía entre la élite de Nueva York con una gracia que habría sido impensable hace solo unos años. Era la noche de la gala anual de Goldstein Enterprises, y todos los ojos estaban puestos en ella. Sara, querida, la llamó el señor Goldstein, acercándose con un grupo de inversores. Ven, quiero presentarte a algunos amigos. Sara sonrió, ocultando su nerviosismo. Por supuesto, señor Goldstein. Mientras intercambiaba saludos y conversaciones superficiales, Sara no pudo evitar sentir una punzada de nostalgia. ¿Cómo habría sido su vida si Richard no la hubiera abandonado? ¿Estaría aquí, en este mundo de lujo y poder? De repente, una voz familiar la sacó de sus pensamientos. ¿Sara? ¿Sara Johnson? Se giró, y el mundo pareció detenerse. Allí, a unos metros de distancia, estaba Richard. Más mayor, con algunas canas en las sienes, pero inconfundiblemente él. Richard, susurró, sintiendo que le faltaba el aire. Él se acercó, sus ojos llenos de asombro y arrepentimiento. No puedo creerlo. Eres tú. Te ves increíble.
Sara sintió una mezcla de emociones, rabia, dolor, confusión. ¿Qué? Tarde, mientras Sara trabajaba en su oficina, su asistente la interrumpió. Señorita Sara, el señor Richard está aquí para verla. Sara respiró hondo, preparándose mentalmente. Hazlo pasar, por favor. Richard entró, llevando un ramo de lirios, las flores favoritas de Sara. Sus ojos se encontraron, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Sara, dijo suavemente, espero no estar interrumpiendo. No, está bien, respondió ella, intentando mantener la compostura. ¿Qué te trae por aquí? Richard colocó las flores sobre el escritorio. Quería hablar contigo sobre los niños. He estado pensando mucho y me gustaría conocerlos oficialmente. Como su padre. Sara sintió que su corazón se aceleraba. Era el momento que había temido y anhelado a partes iguales. Richard, no es tan simple, comenzó, su voz temblando ligeramente. Emma y Isen no saben nada sobre ti. Para ellos, eres un extraño. Lo sé, respondió él, la culpa evidente en su rostro. Y sé que no tengo derecho a irrumpir en sus vidas. Pero Sara, son mis hijos. Quiero ser parte de sus vidas, compensar el tiempo perdido. Sara se levantó, caminando hacia la ventana. La ciudad se extendía ante ella, un recordatorio de lo mucho que había cambiado su vida. ¿Y si te vas de nuevo?, preguntó en voz baja. ¿Cómo puedo estar segura de que no les romperás el corazón como lo hiciste conmigo? Richard se acercó, su presencia enviando un escalofrío por la espalda de Sara. No puedo cambiar el pasado, Sara. Pero te juro por lo más sagrado que nunca, jamás, los abandonaré de nuevo. Haré lo que sea necesario para ganarme tu confianza y el amor de nuestros hijos. Sara se giró para mirarlo, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. ¿Y qué pasa con el señor Goldstein? Él ha sido como un padre para los niños. Respeto profundamente lo que el señor Goldstein ha hecho por ti y por nuestros hijos, respondió Richard. No pretendo reemplazarlo. Solo quiero la oportunidad de ser parte de sus vidas. Sara cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Cuando los abrió, había determinación en su mirada. Está bien, dijo finalmente. Podemos intentarlo. Pero iremos despacio, Richard. Los niños son lo primero. El rostro de Richard se iluminó con una mezcla de alivio y gratitud. Gracias, Sara. No te defraudaré. No esta vez. Mientras Richard se marchaba, Sara se quedó mirando por la ventana, su mente un torbellino de emociones. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Podría Richard realmente cambiar? Lo que Sara no sabía era que esta decisión desencadenaría una serie de eventos que pondrían a prueba no solo su relación con Richard, sino también su lealtad hacia el señor Goldstein y su propia capacidad para perdonar y amar de nuevo. El destino tenía preparadas más sorpresas, y el camino hacia la reconciliación y la redención sería más complicado y emocionante de lo que ninguno de los dos podía imaginar. La verdadera prueba de su amor y compromiso apenas estaba comenzando, y los secretos del pasado aún amenazaban con salir a la luz y cambiarlo todo una vez más. La tensión en la sala de juntas era palpable. Sara, Richard y el señor Goldstein estaban sentados alrededor de la mesa, el aire cargado de emociones no expresadas. Sara podía sentir el peso de los secretos que estaban a punto de revelarse. Señor Goldstein, comenzó Richard, su voz tensa pero decidida, hay algo que necesito confesarles a ambos. Sara sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué más podría haber? El señor Goldstein entrecerró los ojos, su mirada penetrante fija en Richard. Adelante, joven. Ya es hora de que toda la verdad salga a la luz. Richard respiró hondo. Mi padre, él no solo me chantajeó para que dejara a Sara. También fue él quien orquestó la caída financiera de la familia de Sara. Sara jadeó, sintiendo como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué? ¿De qué estás hablando?
Mi padre descubrió que tu familia tenía una pequeña empresa en crecimiento, explicó Richard, la culpa evidente en su voz. Vio eso como una amenaza potencial. Usó sus conexiones para sabotear los contratos de tu padre, para asegurarse de que nunca pudieran competir con nosotros. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Sarah. Entonces, ¿todo el sufrimiento de mi familia, la pérdida de nuestro hogar, fue por tu padre? Richard asintió, incapaz de mirarla a los ojos. Lo descubrí hace poco, revisando sus archivos después de su muerte. Sarah, lo siento tanto. Nunca imaginé que llegaría tan lejos. El señor Goldstein se levantó abruptamente, su rostro una máscara de furia contenida. ¿Y por qué nos cuentas esto ahora, muchacho? Porque quiero hacer las cosas bien, respondió Richard, finalmente mirando a Sarah. Quiero compensar a tu familia por todo lo que perdieron. Y quiero que sepas toda la verdad antes de decidir si puedes perdonarme, si puedo ser parte de la vida de nuestros hijos. Sarah se sentía abrumada, su mundo girando fuera de control una vez más. Yo necesito aire, dijo, levantándose tambaleante. El señor Goldstein la tomó del brazo, su toque gentil pero firme. Sarah, querida, ¿estás bien? Ella negó con la cabeza, incapaz de formar palabras. Años de lucha, de dolor, todo cobraba un nuevo significado a la luz de esta revelación. Richard se puso de pie, dando un paso hacia ella. Sarah, por favor. Sé que es mucho para procesar, pero... Mucho, interrumpió ella, su voz quebrada por la emoción. Es toda mi vida, Richard. Todo lo que creía saber. El señor Goldstein intervino, su voz calmada pero con un filo de acero. Creo que es mejor que te vayas ahora, Richard. Sarah necesita tiempo. Richard asintió, derrotado. Lo entiendo. Solo. Sarah, por favor, cuando estés lista, habla conmigo. Hay más que necesitas saber. Mientras Richard salía de la sala, Sarah se derrumbó en su silla, sollozando incontrolablemente. El señor Goldstein la abrazó, ofreciendo el consuelo silencioso de un padre. Oh, mi niña, murmuró. Has sido tan fuerte por tanto tiempo. Pero recuerda, no estás sola en esto. Sarah se aferró a él, su mente un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Cómo podría perdonar algo así? ¿Cómo podría confiar en Richard después de esto? Pero en lo profundo de su corazón, una pequeña voz le recordaba el amor que una vez sintió, el padre que Richard quería ser para sus hijos. ¿Sería posible encontrar un camino hacia el perdón en medio de tanto dolor? Mientras la tarde avanzaba, Sarah sabía que las decisiones que tomaría en los próximos días no solo afectarían su futuro, sino también el de Emma y Eisen. El pasado y el presente se habían entrelazado de una manera que nunca imaginó, y ahora se enfrentaba a la prueba más difícil de su vida, encontrar la fuerza para perdonar y la sabiduría para decidir el mejor camino a seguir. Lo que Sarah no sabía era que esta revelación era solo el comienzo. El destino tenía preparadas más sorpresas, y las decisiones que tomaría en las próximas semanas pondrían a prueba su fortaleza, su corazón y su capacidad de amar de maneras que nunca creyó posibles. Los días siguientes a la revelación fueron un torbellino de emociones para Sarah. Se debatía entre el deseo de venganza y la necesidad de perdonar, entre el amor que aún sentía por Richard y el dolor que le había causado. Una tarde, mientras observaba a Emma y Eisen jugar en el jardín de la mansión, el señor Goldstein se acercó a ella. Sarah, querida, dijo suavemente, ¿has tomado una decisión? Sarah suspiró profundamente, sus ojos nunca dejando a sus hijos. No lo sé, señor Goldstein. Una parte de mí quiere odiarlo, quiere que pague por todo el sufrimiento que su familia nos causó. Pero otra parte... ¿Otra parte qué, Sarah?, preguntó el anciano, su voz llena de comprensión. Otra parte ve cómo mira a los niños, cómo se esfuerza por ser el padre que nunca tuvo la oportunidad de ser, respondió Sarah, las lágrimas amenazando con caer. Y esa parte me recuerda por qué me enamoré de él en primer lugar. El señor Goldstein tomó su mano con ternura.
El perdón no es debilidad, Sara. A veces, es el acto más valiente que podemos realizar. En ese momento, el teléfono de Sara sonó. Era Richard. Sara, su voz sonaba urgente, necesito verte. Hay algo más que debes saber. El corazón de Sara se aceleró. ¿Más secretos, Richard? No, no más secretos. Solo, la verdad completa. Por favor, dame una oportunidad de explicarte todo. Sara miró al señor Goldstein, quien asintió en silencio. Está bien, Richard. Nos vemos en 1 hora en el parque. 1 hora después, Sara se encontró frente a Richard en el mismo banco donde habían tenido su primera conversación después de años de separación. El rostro de Richard estaba tenso, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. Sara, comenzó, lo que te conté sobre mi padre es solo una parte de la historia. La verdad es que he pasado los últimos años trabajando para desmantelar el imperio corrupto que construyó. Sara lo miró sorprendida. ¿Qué quieres decir? Después de que me fui, descubrí la verdadera extensión de las acciones de mi padre. No solo te perjudicó a ti y a tu familia, sino a muchos otros. He estado trabajando en secreto para exponer sus crímenes y compensar a todas las víctimas. Sara sintió que le faltaba el aire. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque era peligroso, respondió Richard, su voz quebrada por la emoción. Mi padre tenía conexiones poderosas. Si hubiera sabido lo que estaba haciendo, tú y los niños habrían estado en peligro. Sara se quedó en silencio, procesando esta nueva información. Todo lo que creía saber sobre Richard, sobre su pasado, estaba cambiando una vez más. ¿Y ahora?, preguntó finalmente. Ahora todo ha salido a la luz. Los socios corruptos de mi padre están siendo investigados. Y yo quiero usar lo que queda de la fortuna familiar para hacer el bien, para compensar a todos los que fueron perjudicados. Sara sintió que su corazón se dividía. Por un lado, la furia por años de engaño y sufrimiento. Por otro, la admiración por el hombre en que Richard se había convertido, por su determinación de corregir los errores del pasado. Richard, comenzó, pero fue interrumpida por el sonido de su teléfono. Era el señor Goldstein. Sara, tienes que volver inmediatamente. Es sobre los niños. El pánico se apoderó de Sara. ¿Qué podría haber pasado? Mientras se levantaba apresuradamente, miró a Richard, viendo el mismo miedo reflejado en sus ojos. Vamos juntos, dijo él, tomando su mano. Mientras corrían hacia el auto, Sara no podía sacudirse la sensación de que estaban al borde de otro giro dramático en sus vidas. El destino parecía estar jugando con ellos una vez más, y solo el tiempo diría si esta vez podrían enfrentar juntos lo que viniera. Lo que Sara no sabía era que la verdadera prueba de su amor y su capacidad de perdonar estaba a punto de comenzar, y que las decisiones que tomaría en las próximas horas cambiarían el curso de sus vidas para siempre. Los meses pasaron, y la familia intentaba encontrar un nuevo equilibrio. Emma y Isen, ahora con 12 años, lidiaban con sus propias emociones conflictivas sobre la presencia de Richard en sus vidas. Una tarde, Sara escuchó una acalorada discusión proveniente de la habitación de los gemelos. No es justo, gritaba Emma, ¿por qué tenemos que pasar tiempo con él? Nos abandonó. Pero es nuestro padre, respondió Isen, su voz más calmada pero tensa. La gente comete errores, Emma. Sara se acercó a la puerta, su corazón latiendo con fuerza. Respiró hondo antes de entrar. Niños, dijo suavemente, ¿podemos hablar? Los gemelos la miraron, sus rostros una mezcla de enojo y confusión. Sara se sentó en la cama, invitándolos a unirse a ella. Sé que esto es difícil para ustedes, comenzó, su voz temblando ligeramente. Créanme, lo entiendo mejor que nadie. Entonces, ¿por qué lo perdonaste?, preguntó Emma, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. ¿Por qué lo dejaste? ¿Volver? Sara sintió que su corazón se rompía un poco más. Oh, cariño, suspiró, abrazando a su hija.
El perdón no es fácil. Es un proceso, y a veces duele. Pero también puede sanar. Isen se acercó, su expresión seria. Mamá, ¿realmente crees que ha cambiado? Sara miró a sus hijos, buscando las palabras correctas. Creo que todos merecemos una segunda oportunidad. Tu padre cometió errores terribles. Pero está tratando de enmendarlos. Pero, ¿y si nos vuelve a abandonar?, susurró Emma, su voz quebrada por el miedo. En ese momento, Richard apareció en la puerta, habiendo escuchado la conversación. Sus ojos estaban llenos de dolor y arrepentimiento. ¿Puedo pasar?, preguntó suavemente. Los niños se tensaron, pero Sara asintió. Richard entró y se arrodilló frente a sus hijos. Emma, Isen, comenzó, su voz cargada de emoción, sé que les he causado mucho dolor. Y entiendo si me odian. Pero quiero que sepan que los amo más que a nada en este mundo. Cometí el peor error de mi vida al alejarme de ustedes, y pasaré el resto de mis días tratando de compensarlos. Emma lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo sabemos que no te irás de nuevo? Richard tomó las manos de sus hijos. Porque he aprendido que no hay nada más importante que la familia. Los elegiré a ustedes, siempre. Cada día, cada momento. Isen, siempre el más reflexivo, preguntó, ¿y si vuelves a tener miedo? Entonces hablaré con ustedes, respondió Richard. Compartiré mis miedos, mis dudas. No más secretos, no más huidas. Estamos juntos en esto, si me dan la oportunidad. Sara observaba la escena, su corazón dividido entre el amor por sus hijos y la esperanza de un futuro juntos. Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y momentos de duda. Mientras la familia se abrazaba, las lágrimas mezclándose con risas nerviosas, Sara no podía evitar sentir que estaban al borde de algo nuevo y aterrador. El perdón era un viaje, no un destino, y apenas estaban dando los primeros pasos. Lo que Sara no sabía era que esta conversación marcaría un punto de inflexión en sus vidas. El destino tenía preparadas más pruebas, y la verdadera fuerza de su familia recién reconstruida estaba a punto de ser puesta a prueba de maneras que nunca imaginaron. Mientras la noche caía sobre la ciudad, la familia Johnson Blackwood se aferraba a la esperanza de un nuevo comienzo, sin saber que las sombras del pasado aún acechaban, esperando el momento oportuno para volver a aparecer y desafiar todo lo que habían construido. El sol se ponía sobre la ciudad, bañando el ático de Sara en tonos dorados y rojizos. La familia estaba reunida en la sala, un silencio cargado de emoción llenaba el aire. Sara miró a Richard, luego a Emma y Isen, y finalmente al señor Goldstein, quien le sonreía con calidez desde su sillón favorito. Bueno, comenzó Sara, su voz temblando ligeramente, creo que es hora de tomar una decisión final. Richard tomó su mano, sus ojos llenos de esperanza y temor. Sara, sea lo que sea que decidas, quiero que sepas que te amo. Los amo a todos. Emma y Isen se acercaron, sentándose a los pies de sus padres. Mamá, dijo Isen, ¿estás segura de esto? Sara sonrió, las lágrimas brillando en sus ojos. No estoy segura de nada, cariño. Pero a veces, el amor requiere un salto de fe. Se volvió hacia Richard, su corazón latiendo con fuerza. Richard, estos últimos meses han sido intensos. Hemos reído, llorado, gritado y sanado juntos. Y aunque una parte de mí aún teme, otra parte sabe que esto es lo correcto. Richard contuvo el aliento, esperando. Emma apretó la mano de su hermano, ambos pendientes de las palabras de su madre. Quiero que intentemos ser una familia, dijo Sara finalmente. Una familia real, con todas sus alegrías y desafíos. La habitación estalló en una mezcla de risas y sollozos. Richard abrazó a Sara, luego a los niños, sus lágrimas mezclándose. Prometo, dijo Richard, su voz quebrada por la emoción, que cada día me esforzaré por ser el esposo y el padre que merecen. El señor Goldstein se levantó, acercándose al grupo. Sara, querida, dijo,
sus ojos brillantes, estoy tan orgulloso de ti. Has demostrado una fuerza y un corazón que pocos poseen. Sara lo abrazó, agradecida por su presencia constante. Gracias por todo, señor Goldstein. No estaríamos aquí sin usted. Mientras la familia celebraba, compartiendo abrazos y promesas, Sara no pudo evitar sentir una mezcla de emoción y ansiedad. El camino hacia la reconciliación había sido largo y difícil, pero sabía que los verdaderos desafíos apenas comenzaban. ¿Y ahora qué?, preguntó Emma, su voz llena de curiosidad y un toque de preocupación. Sara miró a su familia, una sonrisa formándose en sus labios. Ahora, mi amor, escribimos un nuevo capítulo. Juntos. Richard asintió, abrazando a sus hijos. Un capítulo lleno de amor, honestidad y segundas oportunidades. Mientras el sol terminaba de ocultarse, bañando la habitación en sombras cálidas, Sara sintió una paz que no había experimentado en años. Sabía que el futuro era incierto, que habría obstáculos y momentos difíciles. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Lo que Sara no podía imaginar era que este nuevo comienzo traería consigo desafíos que pondrían a prueba su amor y su determinación de maneras que nunca esperaron. El destino tenía preparadas más sorpresas, algunas dulces, otras amargas, pero todas parte del viaje que habían elegido emprender. Juntos.